Estimados amigos, ¿cómo están? Como siempre me da mucho gusto saludarlos a través de las pantallas y transmitirles algunas ideas jurídicas de temas que vamos desarrollando que, como siempre, pretendo que sean útiles y puedan llegar a ser prácticas. Hoy quiero platicar un poco de la aclaración y la rectificación de las actas del registro civil. Es un nombre largo, pero yo creo que todos vamos a entender perfectamente de lo que estamos platicando. Es algo muy común. ¿Cuántas veces hemos visto que en un acta del registro civil, como por ejemplo matrimonio, nacimiento, defunción, hay errores, hay discrepancias en los nombres, en los apellidos, en los domicilios, en el estado civil de las personas que intervienen en tal o cual acto ante dicha dependencia? Y eso puede dar lugar a muchos problemas. En principio, las cuestiones relacionadas con la identidad, ¿no? Cuando por un error involuntario quizá encontramos una cuestión ortográfica, ¿no? Pérez lo escribieron con doble R o lo escribieron con S en lugar de escribirlo con Z. O muchos ejemplos donde quizá el tema es ese, un pequeño detalle que quizá en principio no debería constituir un problema, pero en las cuestiones de interpretación a veces sí lo es. Vemos, por ejemplo, casos todavía más graves, donde el error, donde la discrepancia es prácticamente completa. Le pusieron un nombre de más o le quitaron un nombre. Falta el segundo de ellos. En unos apellidos compuestos pusieron solo uno de los dos o los invirtieron. Eso es algo que ha sucedido cada vez menos, con menos intensidad, pero se sigue presentando. ¿Cuál es la salida que tienen las personas para aclarar eso? Porque al final estas consecuencias afectan el tema de la estabilidad jurídica, el tema de filiación. Si mi acta de nacimiento tiene un error, pues realmente ¿quiénes son mis padres? Todas esas cuestiones pueden corregirse y pueden corregirse básicamente de dos maneras. Una de ellas es a través de la tramitación de procedimientos administrativos. Hay que entender que el aclarar o el rectificar un acta debe tener una justificación. También tengo que decir que no es una cuestión caprichosa. Yo no puedo cambiarme el nombre directamente en el acta solamente porque no me gusta o porque quiero utilizar otro. ¿Por qué? Porque eso acarrea diversas consecuencias que, más que beneficiar a las personas, las pueden poner en un riesgo. Si yo altero mi acta únicamente por capricho, puedo estar afectando la filiación de mis hijos o el parentesco que tengo respecto de mis hermanos, en lo que tiene que ver conmigo. Entonces, debe haber una justificación, un motivo. ¿Cuál es el motivo? Básicamente, ajustar mi realidad social a mi realidad jurídica. Cuando todas las personas me conocen solo con un nombre y todos mis documentos oficiales están con ese nombre, ahí hay una discrepancia. Entonces, el acta que tenga el nombre diferente, pues entonces no está reflejando lo que yo realmente soy frente a la sociedad. De manera administrativa, acudiendo con el juez del registro civil. ¿Qué registro civil? El mismo de donde emanó el acta. Muchas personas se preguntan, ¿es que yo fui registrado en Chilpancingo? Bueno, su trámite lo tendrá que hacer en Chilpancingo, aunque usted vive en Mérida, Yucatán. A veces de manera administrativa se pueden aclarar ciertas cosas, como por ejemplo, en el inicio hablábamos de cuestiones ortográficas, ¿no? Cuestiones que no son trascendentes, que son simplemente de un pequeño error. Pero tratándose de la modificación de fondo, en cuanto a nombres, o apellidos, o estado civil, en muchos lugares tiene que llevarse un juicio. Tiene que llevarse un juicio ante el juez competente del lugar donde se encuentra ese registro civil y demandar al registro civil para que, acreditando durante ese procedimiento la necesidad de la rectificación, un juez lo ordene y como consecuencia de ello se corrige el acta. En algunos lugares ya no hay juicios, ya no se tramitan las rectificaciones y aclaraciones vía judicial, todo es administrativo. Como siempre decimos, esta situación de registro civil, de este tipo de derechos, se maneja de forma local. Cada estado y entidad federativa tiene sus propias reglas y sus propios reglamentos, pero es algo que se puede hacer. Uso de nombres artísticos. Resulta que a mí no me importa cambiar mi nombre, simplemente quiero dejar claro que esta persona que se llama de esta forma, o sea yo, pues también me conocen como el gallo cantador o con otro tipo de nombre artístico. Eso se puede salvar mediante una declaración ante testigos en el que interviene también un fedatario, como puede ser un notario público, o ante un juez.
en un procedimiento que no es contencioso, donde no hay controversia, donde también se llevan testigos y se llevan documentos y elementos, donde se autoriza el uso de ese nombre, donde queda perfectamente claro que esta persona y esta otra, o esta denominación y esta otra denominación, corresponden a la misma persona. De eso se trata. En los actos jurídicos también se puede hacer. Cuando una persona hace un testamento, por ejemplo, y ha utilizado varios nombres durante su vida, entonces puede ahí hacer la aclaración. Juan Pérez, también conocido como Juan Ernesto Pérez Rodríguez. Y eso a veces sirve de sustento para que en un futuro no exista la necesidad de promover juicios o se proporcionen los elementos para advertir que se trata de la misma persona. Espero que esos ejemplos hayan servido como reflexión y que se sepa que podemos siempre acudir, ya sea procedimiento administrativo o procedimiento judicial, a tratar de rectificar este tipo de errores que se pueden presentar. Me dio mucho gusto saludarlos y nos vemos en la próxima.